Hola, hoy veremos cómo solucionar los problemas de testeo detectados en la clase pasada. Primero, tenemos que considerar que cuando un jugador no entiende qué hacer en el juego, eso es responsabilidad de quien creó el juego, o sea, nosotros. No podemos decir, es que ¿cómo no entendió eso si era tan obvio? Bueno, puede ser obvio para nosotros, porque creamos el juego, pero no para otros. De hecho, no fue obvio, porque si no, no hubiera sido un problema en el testeo. Es nuestra responsabilidad como creadores de juegos hacer que el juego se entienda bien y que la experiencia de juego sea fluida. Por eso llamamos fricciones a los momentos en que el jugador no sabe qué hacer. Otro tipo de fricción se refiere a la dificultad, cuando ésta está mal graduada. Por ejemplo, si de un momento a otro aumentamos la dificultad demasiado, entonces también tenemos una fricción, pues le estamos pidiendo demasiado al jugador. Entonces hay que bajar la dificultad del juego, pero no hay que bajarla demasiado, o si no el juego se vuelve demasiado fácil y por lo tanto fome. En esta clase veremos ejemplos comunes de problemas en videojuegos. Veamos el primero. Hacer un comienzo muy duro para el jugador. Debemos tener especial cuidado que el primer minuto de juego sea lo más fluido posible para nuestro jugador. Debemos tratar que ya en el primer minuto esté jugando y que entienda perfectamente de qué se trata el juego. Hay juegos donde debes elegir muchas cosas antes de empezar a jugar. Por ejemplo, un nivel, un personaje, un enemigo, etc. Como cada pantalla es nueva para el jugador, se va a demorar en cada una, y para cuando haya elegido todo ya va a haber pasado mucho tiempo y se nos va a aburrir. Si tu juego es uno de estos donde hay que elegir muchas cosas, te recomiendo que agregues una opción de juego rápido, donde el juego elija todo y puedas comenzar a jugar rápido. Otro problema se refiere a las instrucciones. Muchas veces son aburridas. Entonces, ¿cómo hacemos para enseñarle a nuestro jugador cómo hay que jugar? En general, te recomiendo dos maneras. Si tu juego es simple, puedes poner unas instrucciones muy simples en un cuadro al entrar al nivel. El mejor ejemplo son las instrucciones que entrega Angry Birds. En estas instrucciones ni siquiera hay texto, solo ocupan imágenes que son muy fáciles de entender. Si el juego es más complejo, lo mejor es hacer un tutorial jugable. Es decir, haces un primer nivel donde le vas mostrando al jugador poco a poco cada cosa que debe aprender. En este juego, cuando el jugador se encuentra con un lugar donde debe saltar, el juego le explica cómo hacerlo mostrando este cuadro. Si quieres que el jugador tome una dirección, puedes indicárselo con una flecha. Y si quieres que el jugador interactúe con un objeto, puedes destacarlo con un brillo o darle un color para que resalte. El segundo error es poner demasiado texto. Miren este ejemplo de acá. ¿Les parece entretenido tener que leer todo este texto? Claramente hay que reducirlo. Pero, ¿cómo hacer para achicar nuestros textos? Veamos cómo hacerlo. Primero, escribe todo lo que necesitas comunicar sin preocuparte por el largo. Voy a ocupar este ejemplo de un juego plataformero. Dice, para jugar debes ocupar las teclas de cursor. Además, esquiva todos los objetos que pinchan, pues te matan, y explora el nivel para encontrar la bandera. Cuando la encuentres, tócala y ganarás el juego. Es un poco largo, ¿verdad? ¿Cómo podemos reducir este texto? Elimina las cosas que son obvias, primero. Por ejemplo, los objetos que pinchan te matan. Bueno, la verdad eso es bastante obvio y el jugador lo va a descubrir apenas juegue, así que lo vamos a eliminar. Además, podemos cambiar todo este pedazo de acá por encuentra la bandera, que dice lo mismo, pero más corto. Y esto de acá también podemos achicarlo diciendo juega con las teclas de cursor. Y ahí tenemos instrucciones mucho más cortitas. El tercer error son botones que no se entienden. Veamos este primer ejemplo. En este caso, el texto es confuso. Presiona el botón para continuar. ¿De qué botón me está hablando? Vamos a cambiar el texto. Ahora sí, presiona este botón para continuar. Pero esto es redundante, ¿no? Es obvio que es este botón.
Ahora sí, presiona para continuar. Pero sigue siendo redundante, ¿verdad? Porque es obvio que es un botón, por lo tanto hay que presionarlo. Ahora sí, continuar. Los mejores textos para poner en los botones son verbos que expresan qué es lo que el usuario quiere hacer. Por ejemplo, en este caso, continuar. El cuarto error es no respetar la tradición en los juegos. Por ejemplo, en la mayoría de los juegos, para mover a tu personaje se ocupan las teclas de cursor y también las teclas W, A, S, D. W para arriba, S para abajo, A izquierda, D derecha. ¿Qué pasaría si de repente en tu juego decides que las teclas son I, J, N, K? Bueno, el jugador no entendería por qué en este juego las teclas son distintas a todos los otros juegos. El quinto error tiene que ver con el aumento de la dificultad cuando es muy lento. Cuando los juegos avanzan muy lento y uno se demora mucho en llegar de un nivel a otro o caminar mucho, bueno, es fome, ¿no es cierto? Tenemos que probar eso con usuarios de verdad, con jugadores de verdad, y que nos digan cómo se siente. Demasiado fácil, demasiado difícil. Porque el sexto error es cuando la dificultad aumenta demasiado. Tenemos que irle dando siempre un poquito de dificultad que el jugador pueda superar con lo que ya acaba de aprender. Pero si le pedimos que aprenda demasiado de una vez, no va a poder hacerlo. Bueno, te deseo mucha suerte mejorando tu juego.